Buenas noches. Inicio lo que denominaremos como un curso, una guía en la formación de las cosas del Señor, en sus misterios. La idea es fortalecer un poco y dar a conocer y ampliar el conocimiento hacia el Señor. Apologética es eso, la defensa de la fe. Nosotros básicamente siempre pues creemos en Dios, vamos a la iglesia, vamos a la Santa Eucaristía, participamos en algunas actividades de la Santa Iglesia Católica, pero ahí nos quedamos. Y la apologética significa ir más allá de ese conocimiento, más allá de lo que significa para nosotros la Santa Eucaristía. Entonces, para la mayor gloria de Dios, quiero un poco compartir mis conocimientos para que ustedes escuchen brevemente cada explicación que voy a dar. Por eso las recomendaciones son las siguientes. Uno, la idea es que en la semana pueda enviar un audio o dos audios. Y que ustedes por favor tengan un cuadernito y anoten pues lo que yo les estoy enseñando bajo inspiración y enseñanza del Espíritu Santo, para que ustedes puedan nuevamente escuchar el audio e ir anotando. Eso es un ejercicio muy bueno. Van anotando los temas y de esa forma irse formando poco a poco. Porque es que nosotros como seres humanos nos formamos en muchas cosas. Conocemos lógicamente nuestros estudios, conocemos de igual manera un deporte, nos gusta un deporte, nos gusta un equipo de fútbol, nos gusta la moda, nos gusta algún artista y no sabemos todo lo que él hace, lo que ellos hacen, lo que es la sociedad, pero no nos ponemos a analizar y a estudiar las cosas del Señor. Entonces, eso es apologética, es la defensa de la fe, es saber por qué somos cristianos, por qué nos llamamos católicos, por qué realizamos la Santa Comunión, por qué nos confesamos, de dónde viene todo eso. Entonces, mi primera recomendación es que se consigan un cuaderno y empiecen a escribir y anotar los temas que voy a dar poco a poco. ¿Cuáles van a ser las reglas? Uno, básicamente que ustedes por favor me confirmen el recibido del audio. Segundo, si tienen alguna duda, por favor me contestan, me dicen: Juan, tengo esta duda frente al tema que se dio. Yo daré respuesta general a todos. En sí, la primera regla es que ustedes sean muy interactivos conmigo, que por favor a través de un audio o de un escrito me digan: Juan, me gustaría ampliar ese tema o quiero también saber sobre este tema, y yo con mucho gusto lo daré a conocer. Segundo, ustedes también pueden tener su diario espiritual. ¿Qué es un diario espiritual? Es que cuando ustedes reciban la palabra del Señor, la observen, vayan a una Eucaristía, la anoten. Hoy, 31 de mayo, a través de una persona sentí que Dios me habló, sentí tal palabra, y anotan el versículo, anotan el mensaje que recibieron en la Eucaristía. Hagan un diario personal, eso es algo muy bonito, es apropiarse de la palabra del Señor, ¿correcto? Y tercer elemento, antes de dar la enseñanza, pues lógicamente se hará una oración y espero que ustedes también oren en fe, en comunión con los santos, para lograr que el Espíritu Santo nos guíe en esta enseñanza y esa catequización que vamos a realizar. Armé el grupo por la necesidad de formar, por ver que la mayoría de los que están aquí en el grupo es gente que ha estado muy inquieta en conocer más cosas de Dios, y es necesario, nosotros necesitamos formarnos, y eso es también la apologética, formarnos y crecernos en los temas de Dios, únicamente no quedarse en la Eucaristía, sino también conocer más allá
de lo que es las cosas del Señor. Ir más allá, es ir más allá con esa profundidad de tener a Dios como papá, a la Santísima Virgen como mamá e intercesora. ¿Listo? Ir creciendo. Y ahí va otro elemento, también empezar a trabajar términos, se podría decir místicos dentro de nuestro lenguaje. Por ejemplo, yo digo para la mayor gloria de Dios, en la comunión de los santos. Entonces, poco a poco eso también tenemos que empezarlo a, a trabajar. Y para hoy pues vamos básicamente a explicar qué es apologética, y ustedes entre más me pregunten pues lógicamente iré dando respuesta. El fin de evangelizar es que ustedes lleguen a un mayor conocimiento y a una mayor comprensión en las cosas del Señor. Entonces lo iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la mayor gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Espíritu Santo, danos la agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Básicamente siempre será como la misma oración, o habrá otras oraciones para iniciar los temas. La apologética, defensa de la fe, inició antiguamente, Antiguo Testamento, desde los primeros padres. Esos padres se llamaban, dentro de su estudio, los padres del desierto. Elías, Eliseo, Moisés, que son los más fundamentales. El último padre del desierto fue Juan, el que abrió el camino hacia el conocimiento del Señor. Juan vivía en el desierto, y ellos ¿qué hacían? Pues defendían, mostraban con criterios y con fundamentos lo que eran las enseñanzas del Señor, que en ese momento no estaban inspirados bajo el Espíritu Santo, sino bajo el mismo poder de Dios, que se llamaba en ese momento el Shekinah, como suena, que era la gloria de Dios, ¿correcto? Entonces ahí empezó a formarse lo que fue la apologética, la defensa de la fe, y la patrística, que más adelante hablaremos de eso. Eso es la reunión de todos los padres del desierto, y el más famoso fue Elías. Ese fue el padre de los padres. De allí, durante toda esa defensa, más adelante en el Nuevo Testamento aparecen los dos apologistas más fuertes, que fue Pedro. Entonces, si ustedes leen Pedro, el capítulo de Pedro, el Evangelio de Pedro, él va a estar defendiendo. Y ustedes hagan esa lectura, hagan lecturas de Pedro, del capítulo de Pedro, primera de Pedro, segunda de Pedro. Él siempre está ahí, es defendiendo la fe. Y el segundo más grande es San Pablo. Entonces ustedes leen las cartas de San Pablo, él siempre está defendiendo muy fuerte la fe. Está diciendo que en el nombre del Señor Jesús sucede esto. Él exhorta. ¿Qué quiere decir exhorta? Defiende y regaña al que está en el error. Entonces, por ejemplo, si quieren comprender más, lean todo el libro de Efesios. Ahí hay un ejemplo de apologética muy fuerte, porque Pablo defiende mucho. En Corintios también hay mucha defensa.
Estos son los dos apologistas más fuertes que existen. Y ya en la época contemporánea aparece uno de los grandes apologistas y de los más fuertes, que fue San Agustín, doctor de la Iglesia. Él fue uno de los grandes defensores de la Iglesia, después de que él no era creyente, de que atacaba bastante a la Iglesia. Entonces, él fue una de las personas que se basó en la apologética, en defender las bases del Señor, de nuestra creencia. Y hay muchos más, pero yo les estoy hablando de los más representativos. Si ustedes quieren meterse un poco más en esa situación, podrían averiguar los apologistas más importantes, pero tendrían que entrar a las páginas católicas. La que más recomiendo es Católica.net. Católica.net, que es una de las páginas más serias y más concisas en esos elementos. También está Así Prensa, así con C, como suena, Así Prensa. ¿Por qué? Me lo decía hoy una de las integrantes del grupo. Uno entra a apologética y entra por internet, pero lastimosamente hay muchos grupos que dicen que son apologéticos a nivel católico, pero hacen una defensa muy errónea de la defensa de la fe. Se vuelven extremistas y no son de sana doctrina. Eso es otra terminología, no son de sana doctrina. La apologética, ¿cómo se funda o cómo se crea? En primer lugar, tenemos que tener las bases católicas, las bases de la Sagrada Biblia, de los estudios bíblicos. Eso es la primera parte para estudiar apologética, conocer de las escrituras. Segundo, basarse en un texto que es determinado como fundamental en lo que es la apologética, que se llama el Didaché, con D, Didaché. ¿Qué es el Didaché? Es casi un libro paralelo a la Biblia, donde se anotaba, donde los escribas anotaban lo que hacían los apóstoles, cómo vivían, qué hacían, qué comían, qué hacían en las reuniones. Entonces, esos elementos los fortalecían. Entonces el Didaché era como un diario paralelo a las cosas que hacían los santos apóstoles. También estaban las crónicas que hacían los escribas que tenían los emperadores en su momento. Entonces ellos registraban históricamente todo lo que hacían. Ejemplo. Uno de los escribas colocaba y decía: hemos visto a los cristianos que cuando van al templo se hacen 3 cruces pequeñas, una cruz pequeña en la frente, una cruz pequeña en la boca y una cruz en el pecho. Pero también se hacían una cruz grande, tocándose la frente, tocándose el ombligo y atravesándose los hombros. Entonces todo eso es el compendio del Didaché. Y esos dos elementos, la Biblia, el Didaché, se unen a un tercer elemento que se llama la tradición oral de la Iglesia Católica. Sucedía desde tiempos bíblicos. Les doy un ejemplo allí que es curioso. San Antonio de Padua. San Antonio de Padua, después de su conversión y todas estas cosas, él se iba a casar. Y al casarse, pues, dejó abandonada a la novia. Y en el camino, después de algún tiempo, se encontró con la novia lo vació. ¿Y qué hizo San Antonio? San Antonio llegó y dijo: yo no te bendigo para que tengas un buen novio y que en el nombre de Dios tengas un buen esposo. Entonces, ¿qué pasó?
De ahí la tradición oral, lo escucharon lo que dijo San Antonio y hasta el sol de hoy dicen que el que no tenga novio, que el no tenga novio o novia, tiene que orarle a San Antonio para que le dé un buen novio. Eso es tradición oral. Se vino desde que alguien observó esa, esa situación. Y por último, está el elemento que se llama el magisterio de la iglesia. Y el magisterio de la iglesia está metido también el catecismo. Entonces allí aparece lo que se llama el colegio cardenalicio, donde hay un grupo de estudiosos de cardenales que ha analizado todo eso, todo lo que yo les estoy contando. Y se ha hecho muchos estudios y se ha comprobado que todo lo que está escrito es muy cierto, ¿correcto? Doy un ejemplo allí, yo soy de los que vayan aprendiendo, soy los que me gusta dar muchos ejemplos. Aparece el Evangelio de María Magdalena. Entonces se le hace un estudio confianzudo del Evangelio de María, del texto que aparece del Evangelio de María. Entonces, ¿qué sucede allí? ¿Qué sucede allí? Se hace todo el estudio bíblico de depósito de la fe, que también es el conjunto de nuestras creencias, depósito de la fe, recuerden, conjunto, grupo de nuestras creencias. Se le hace un estudio cardenalicio, se hace un estudio teológico. María Magdalena no es serio, no va basado en la doctrina católica, no tiene fundamentos teológicos. En pocas palabras, es una farsa, entonces la iglesia no lo acepta. ¿Por qué? Porque para aceptarlo, la doctrina tiene que ser muy sana, muy directa de la sucesión apostólica. ¿Qué es sucesión apostólica? Que toda la tradición, que todo el escrito viene desde la misma línea, desde sus inicios evangélicos, que viene desde la doctrina del Señor. Entonces uno va a leer el Evangelio, entre comillas, de María Magdalena y dice, María Magdalena tenía un hermano y en un momento determinado el hermano se enojó con Jesús porque vio que Jesús está en romance con María Magdalena. Eso es un sacrilegio. Entonces, allí llega el momento de atacar la Santa Iglesia Católica. Entonces, eso es un sacrilegio, entonces no aceptan eso. ¿Correcto? Entonces, ahí está esos elementos que se tienen que fundamentar para hacer una apologética de una manera muy, muy correcta. ¿Correcto? Esas son las bases con las que se pueden determinar cuando la apologética es seria. Porque hay muchos grupos que crean apologética, pero hacen una defensa errónea, muy errónea, de lo que es la fe. De lo que es la fe. Ejemplo, la Santa Iglesia Católica únicamente aprueba el Santo Rosario. Y cuando aprueba el Santo Rosario, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando se aprueba el Santo Rosario? Pues que el rosario es el que nosotros utilizamos ahora, normal. Pero de pronto aparece y dice, no, que hay que hacer el Santo Rosario de una forma, el Santo Rosario de otra forma, el Santo Rosario con un color, el Rosario de otro color, el Rosario así, el Rosario... Es decir, se arman una cantidad de rosarios que uno se queda enloquecido. ¿Entiende? Entonces allí la apologética mala, la apologética de manera negativa, llega y dice lo siguiente. Determina que eso no es sano para la formación del ser humano y no va con las reglas del magisterio de la iglesia. Y entonces lo anulan, pero queda como devociones o tradiciones que hay por allí en el mundo entero.
¿Qué es magisterio de la iglesia? El magisterio de la iglesia es la unión de todas las leyes magistrales de la iglesia donde vamos a aprender, donde se va a enseñar de manera muy coherente las cosas del Señor bajo inspiración del Espíritu Santo, bajo inspiración del Espíritu Santo. Y de ahí ya se empieza a determinar muchas cosas. Ejemplo, muchos dicen y atacan la canonización de los santos y no saben que cuando se hace el estudio de un santo, el comité es totalmente ateo. Todos los que estudian la vida de la persona que van a canonizar son ateos, para que de esa manera la Santa Iglesia Católica quede limpia y quede de una manera muy correcta los estudios y el análisis para que esa persona quede canonizada bajo fundamentos teológicos. Simplemente, quiero decir ahí, el comité lo determina ateo, para que no haya ninguna influencia, ¿correcto? De allí, ¿qué es lo que logra la apologética? Trabajar una teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Es la que ha creado un grande de la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, que él maneja un excelente libro que se llama La Suma Teológica, un libro bastante complicado para conseguir porque son varios tomos. Mejor dicho, eso es una enciclopedia. Pero hay unos escritos, ahí es recomendable, cuando quieran, lean a Santo Tomás de Aquino. Él tuvo inteligencia angelical, él fue sabio, muy, muy sabio. Y bajo él organizó todo esto en el término de la teología sistemática. Entonces, ya dejamos el término apologética y entramos ya a determinarlo como teología sistemática. ¿Qué es la teología sistemática? Que al conocer las cosas del Señor, que al estudiar las cosas del Señor, al estudiar la Biblia, tenemos que tener un orden sistemático, ordenado, ¿correcto? Porque hay apologética del Señor y también hay apologética mariana, únicamente dedicado a estudiar a la Virgen María. Podría también haber apologética de los santos, analizar y estudiar profundamente a los santos. Bueno, ¿qué es teología sistemática y cómo se va ordenando? Primero, que el estudio de la Biblia debe ser coherente, ordenado y racional. Coherente, ordenado y racional. Y eso nos debe llevar a tener una fe sólida. Coherente en lo que se lee, coherente en las palabras que se deben estudiar, coherente en el orden bíblico, muy ordenado en la fe, muy ordenado en los temas, que las lecturas van cambiando constantemente. Estamos en época de Adviento, estamos en época de Cuaresma, estamos en época de ordinario, etcétera, etcétera, etcétera. Y que es muy racional, muy racional. ¿Qué quiere decir racional? Que las enseñanzas que nos da la Santa Iglesia Católica la debemos poner en práctica en nuestra vida cotidiana. Ese es el primer nivel. Y el segundo nivel, entramos a lo que es el método, que es de lo general a lo particular. Allí el estudio, hacemos un estudio bíblico y en el estudio bíblico tenemos que entrar a cosas particulares. Es decir, si usted está leyendo todo un libro de la Biblia, es decir, por decir algo, está leyendo el Apocalipsis de lo general quiere hablar de los últimos días de nuestra vida o los últimos días del mundo. Eso es lo general, pero lo particular ya es empezar a analizar cosas que la gente no entiende y piensa que el Apocalipsis es ya el fin del mundo a través de
de que llegan ángeles, arcángeles, el apocalipsis y se destruyó y el mundo se va a destruir en fracciones de segundo. No, es todo un proceso que se está realizando allí, ¿correcto? Entonces, al hacer ese análisis, estamos hablando del segundo nivel de la teología sistemática de lo general a lo particular, debemos entrar a tener una base de estudio en el texto sagrado. ¿Y cuál es la base del texto sagrado? Cuando yo vaya a leer la Biblia de manera espiritual y apologética, quiere decir que yo el texto sagrado lo voy a leer de manera histórica, filosófica, científica y ética. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Histórica. Pues basarnos, ejemplo, voy a poner ese ejemplo. Que la Iglesia Católica dicen que es machista, no es machista. Históricamente, ¿qué nos quiere decir? Es que la tradición judía sí es machista. Sí era machista y hasta el sol de hoy es machista. Los judíos. Eso no es lo que me enseña la historia. La filosofía me enseña que ellos tienen un método, en esa época había una forma de pensar, una forma de actuar que se ha ido modificando a través de la vida. La ciencia que me enseña y la ética que me enseña que habían unos comportamientos humanos, sociales, personales en esa época, pero que nosotros tenemos que adaptarlo a la vida de ahora. Cambian las cosas, pero no totalmente. Y no nos podemos basar en lo que antiguamente se hacía, porque antiguamente se está hablando de costumbres. Ejemplo, no, que a Jesús lo bautizaron cuando tenía 30 años. No, lo que él tuvo, según la base teológica, según la historia, filosofía, ciencia y ética, no, era un rito. Jesús tuvo un rito judío de purificarse, no de bautizarse. Eso era una purificación que recibió a los 30 años. Era un rito judío, no era el bautizo, porque el bautizo antiguamente se llamaba presentación y al Señor lo presentaron cuando tenía un mes de nacido, pero en ese tiempo se llamaba presentación, no bautismo. Entonces ahí es donde tenemos que estudiar historia, filosofía, ciencia, ética. ¿Y eso qué nos lleva? Ya al final, a construir dentro de nosotros una doctrina de Dios, es decir, un conocimiento de Dios, un estudio de la relación hombre. Nosotros, ¿qué relación tenemos como hombres frente a Cristo? ¿Lo estamos asemejando? ¿Estamos siguiendo sus enseñanzas? Y otro elemento, tenemos el Espíritu Santo, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, amamos a la Iglesia Católica y todo esto lo comprendemos hacia llevar una vida de santidad, es decir, una disciplina, no ser perfecto, sino llevar una disciplina, un amor a las cosas de Dios. Y finalmente todo eso, toda esa teología sistemática nos lleva al final, que cuando nosotros conocemos muy bien las cosas del Señor, debemos tener que trabajar 7 elementos apologéticos, 7 elementos teológicos, 7 elementos sistemáticos. ¿Cuáles son? 1. Fe y razón. ¿Qué me dice la fe y la razón? Que yo tengo una inteligencia, que debo tener una filosofía en mi vida para salir adelante. Que esa inteligencia que me ha dado Dios debe salir a flote, a ser un buen ser humano. Segundo, manejar una ontología. ¿Qué es una ontología? Un análisis del ser. Analizarme yo como persona ante Dios. ¿Estoy evolucionando? ¿Estoy creciendo espiritualmente? ¿O me he quedado nomás en la rezadera? ¿Me he formado? ¿Me estoy formando? Tercer elemento, conocimiento. El elemento cognitivo. El conocimiento, lo que estamos haciendo hoy. ¿Estoy aprendiendo? ¿Estoy investigando más las cosas del Señor? ¿Más sus lecturas? ¿Más su fe? ¿Estoy analizando eso? ¿Tengo conocimiento? ¿Estoy leyendo libros bíblicos fuera de la Biblia? ¿Estoy aprendiendo más del Señor? Cuarto elemento, existencia de Dios. ¿En verdad creo que Dios existe?
¿O es un Dios bombero, un Dios que más ubico cuando tengo necesidades? ¿O tengo un Dios amigo, un Dios Padre, un fortalece, un Dios de mañana, tarde y noche, un Dios con el que puedo dialogar, hablar? Quinto elemento, manejar la esencia de Dios. ¿Qué es la esencia de Dios? Respeto y creo en el magisterio de la iglesia. Acepto y sé que un sacerdote es un instrumento poderosísimo de Dios. Acepto y respeto lo que me dice la iglesia católica. ¿O me estoy yendo en contra de la iglesia católica? Sexto elemento, mi alma, mi cuerpo se está fortaleciendo en el espíritu. Mi alma y mi cuerpo demuestran que en verdad tengo a Dios en el corazón. Porque hay mucha gente que dice que cree en Dios, que ama a Dios y viven con una cara de limón, con una amargura en su corazón, con una tristeza en su corazón. O usted es el que vive sonriente, alegre y en sus momentos pues alega con Dios, discute, pero al ratico ya se le pasó. ¿Vive a Dios en su alma? Y un séptimo elemento, la ley natural que mucha gente no conoce. La ley natural. ¿Qué es la ley natural? Que el Señor a cada uno nos va a corregir según nuestro comportamiento, según nuestra fe, según nuestros elementos. El séptimo elemento, que es la ley natural, ¿qué quiere decir? Yo no puedo a ustedes corregirlos, ni regañarlos, ni señalarlos, ni crucificarlos diciendo, no, es que si usted no cree en Dios, si usted no hace tal cosa, se va a hundir, se va a ir al infierno. No, yo a usted no lo puedo castigar. Yo a usted tengo que corregirlo y enseñarle y con la ayuda del Espíritu Santo mostrarle poco a poco cómo Dios a usted le va a brindar una vida mucho mejor, una disciplina en el amor, en la fe. Mucha gente critica y señala a cualquier persona. Uno dice, no, ese se va a condenar porque es un drogadicto. No, no sabemos cuál fue su vida, por qué llegó a ser drogadicto. No tenemos derecho a juzgar si no sabemos qué le pasó en su vida. Esa es la última ley. Bueno, todo eso es lo que es apologética. Espero que podamos seguir interactuando más adelante. Si tienen algún tema, me pueden decir. Si quieren saber algo más, entonces con mucho gusto, eh, bajo la inspiración del Señor, orientación del Señor, iré guiando e iré mostrando poco a poco eh, las cosas que se debe hacer. Listo, yo lo hago con mucho cariño, todo bajo oración. Entonces ojalá de corazón aprendan. Quiero que ustedes miren el poder de nuestro Padre, miren el poder que tiene la intercesión de la Santísima Virgen y vivir en la comunión de los santos. Entonces termino la oración con todo el respeto hacia nuestra Madre Iglesia Católica diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, bendice a la Santa Iglesia Católica, bendice a cada uno de nosotros que bajo inspiración del Señor estamos iniciando este conocimiento mayoritario en tus cosas, Señor. Bendice a nuestras familias, te entregamos nuestras necesidades y bendice a todos los sacerdotes del mundo entero para que siempre estén bajo santificación. De mi parte les envío un abrazo y quedamos en contacto y espero que les guste un poco conocer más las cosas del Señor. Un abrazo.